el día de hoy, veremos lo que dice la palabra inspirada, inerrante y suficiente de Dios acerca del regreso glorioso del Rey de Reyes y Señor de Señores, acerca del día en que Jesucristo nuestro Salvador vendrá por segunda vez a la tierra. El Señor Jesucristo vendrá y vendrá como Él lo ha prometido, pero no lo hará como lo hizo en su primera venida. No lo hará como el Cordero manso, como el siervo sufriente que ofrece gracia y salvación a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que cree en Él. El maravilloso y glorioso regreso a la tierra del Rey de Reyes y Señor de Señores resucitado será en victoria para traer justicia, para juzgar al mundo y para establecer su reino, que será caracterizado por la paz, que será caracterizado por la justicia y que será caracterizado por la santidad. Hoy hablaremos de ese maravilloso día que todo cristiano debiera anhelar, de ese maravilloso día lleno de esperanza y gozo para el creyente. Pero ¿saben qué? De ese día dramático y aterrador para el que no está en Cristo, de ese día dramático y aterrador para el que ha decidido rebelarse en contra de Dios. Y por eso hoy estaremos considerando Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Y le pido el favor de que me acompañen para que leamos juntos el texto. Versículo 11. Dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por el privilegio que nos concedes como iglesia de reunirnos y de poder estar expuestos a tu palabra. Te suplico, Señor, que nos dirijas en este día, que hables a nuestros corazones, que transformes corazones para tu gloria, Señor. Pero te suplico también que me dirijas y me guías para que pueda hablar lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. Ayúdame a ser fiel a ella para tu gloria, y dirígenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, este maravilloso pasaje describe el regreso de Jesucristo como Rey, pero describe el regreso de Jesucristo como Rey, guerrero y victorioso. Y para el estudio de hoy vamos a estar dividiendo este pasaje en dos partes. En primer lugar veremos la descripción del Rey guerrero, versículos 11 al 14, y en segundo lugar la acción del Rey guerrero, versículos 15 al 16. En primer lugar estaremos viendo la descripción del Rey guerrero, versículos 11 al 14. Y miren cómo empieza el versículo 11. Empieza diciendo: y vi el cielo abierto. Lo que estamos viendo aquí es que Juan está experimentando una visión de varias que ha tenido ahí a lo largo del libro de Apocalipsis. ¿Y qué es lo que está viendo Juan? Lo que está viendo Juan es el cielo abierto. Y aunque es sorprendente ver que el cielo se abre, ver que el cielo está abierto, esta no es la única vez que esto ha ocurrido en las Escrituras. Algo similar pasó con el profeta Ezequiel. Ahí en Ezequiel 1:1, miren lo que dice: sucedió que en el año 30, al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, y noten lo que dice: los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y esto no solamente lo vemos
ahí en el Antiguo Testamento, sino que también lo vemos en pasajes del Nuevo Testamento. Algo similar pasa, recuerdan, después de que el Señor Jesucristo es bautizado, sucede lo siguiente, y eso lo muestra Mateo 3:16 y Lucas 3:21, y miren lo que dice Mateo 3:16. Y aquí los cielos se abrieron, y él vio, ahí está hablando de Jesús, al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Aquí mismo el libro de Apocalipsis hace mención varias veces de algo similar, de que el cielo se abre, pero quiero que miremos un pasaje en particular de Apocalipsis que está en el capítulo 4, versículo 1. Vayamos ahí, unas páginas atrás, capítulo 4, versículo 1. Aquí está hablando Juan y miren lo que dice Juan. Después de esto miré, y noten, y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Lo que está pasando aquí es que Juan tiene una visión y ve una puerta abierta en el cielo y es llevado en el Espíritu a través de esa puerta. Y ve el trono de Dios, y no solamente ve el trono de Dios, sino que ve al que está sentado en el trono. Pero ¿saben qué pasa? Ahora es diferente. Ahora es diferente, ¿por qué? Porque aquí en esta visión del versículo 11 del capítulo 19, el cielo se abre, pero no se abre para que alguien entre, no se abre para que Juan vuelva a entrar, sino que se abre para que el Rey de Reyes y el Señor de Señores salga. Eso es lo que pasa aquí. Luego de que Juan ve el cielo abierto, a continuación describe lo que ve salir. Y miren cómo lo hace, versículo 11. Y he aquí un caballo blanco, el que lo monta se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. La palabra traducida como he aquí es una palabra especial porque llama enfáticamente la atención de lo que Juan ve. Y no es para menos, hermanos. No es para menos, porque lo que está viendo Juan es el regreso a la tierra del Cristo resucitado. Recordemos lo que sucedió en Hechos 1:6, ahí durante la ascensión del Señor Jesucristo delante de sus discípulos, cuando los discípulos están mirando hacia arriba, que Él está ascendiendo a los cielos, y luego hay unos ángeles que les dicen lo siguiente. Eso está en Hechos 1:11. Y miren lo que dicen los ángeles: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Esto es sorprendente porque en esta visión del versículo 11, lo que está viendo Juan es ese preciso momento. Juan está viendo el momento en que Jesucristo, a quien vio ascender al cielo, está regresando a la tierra. Pero ¿qué es lo que ve Juan allí? ¿Qué es lo que está viendo Juan salir del cielo? Versículo 11 nuevamente. Dice un caballo blanco. Y noten la descripción del jinete. El que lo monta se llama Fiel y Verdadero. Y es importante hacer una aclaración aquí, porque este pasaje contiene imágenes o contiene símbolos, es decir, el caballo blanco que se menciona aquí. Más adelante en el versículo 12 se va a hablar de unas diademas, luego se va a hablar de ojos como de fuego. En el versículo 15 se va a hablar de una espada afilada, de una vara de hierro, de un lagar de vino. Todo esto no es literal, es simbólico y representa algo. Pero el regreso de Jesucristo es literal, el regreso del Rey de Reyes es real. Entonces lo que ve Juan es un caballo blanco, pero ¿qué simboliza este caballo? Bueno, en la Biblia los caballos se relacionan con triunfo, con majestad, poder y conquista. Y esto simboliza la conquista victoriosa del Rey de Reyes. Es interesante recordar en su primera venida el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando
hace la entrada triunfal a Jerusalén, Él lo hace sobre un asno, pero ahora en su regreso, Él lo está haciendo sobre un caballo como símbolo de un rey guerrero, pero de un rey guerrero victorioso. Ahora Juan dirige su atención en el jinete del caballo y da varias descripciones de él. Noten lo que dice: el que lo montaba se llama fiel y verdadero. El que lo montaba era fiel y verdadero, es decir, que ese es totalmente digno de confianza. El que lo montaba es totalmente digno de confianza y es totalmente diferente y contrasta con los falsos cristos, contrasta con los falsos profetas que menciona Mateo 24:24. Él es fiel y verdadero, Él es totalmente digno de confianza y totalmente diferente, y contrasta con el hombre de pecado, con el anticristo que pretenderá engañar al mundo y que se menciona en 2 de Tesalonicenses 2:4. Él es totalmente digno de confianza y totalmente diferente, y contrasta con Satanás que engaña al mundo entero, como dice Apocalipsis 12:7. Jesucristo se había identificado en el capítulo 3 de ahí mismo del libro de Apocalipsis, en el versículo 14, como el testigo fiel y verdadero. Pero ahora aquí se escribe, ahora aquí se menciona como el juez fiel y verdadero. Y Él es fiel porque cumple a la perfección sus promesas, y es verdadero porque es el Mesías anunciado que reinará en el trono de David. Entonces, como Jesucristo es fiel y verdadero, noten la parte final del versículo 11. Por consiguiente, con justicia juzga y hace la guerra. Jesucristo es descrito aquí como juez y guerrero, pero como Él es fiel y verdadero, Él juzga y pelea con justicia. Esto es impresionante, porque por su carácter perfecto, Él juzga y hace la guerra con perfecta justicia, porque sus juicios son verdaderos y justos, como dice Apocalipsis 19:2. No habrá lugar para juzgar y hacer la guerra de manera imperfecta. No habrá lugar para juzgar y hacer la guerra con preferencia. No habrá lugar para juzgar y hacer la guerra con egoísmo. No habrá lugar para nada de esto, porque Él es fiel y verdadero. No habrá lugar para ver lo que estamos acostumbrados a ver. Hermanos, Jesucristo regresará de una manera diferente a como lo hizo en su primera venida. Él lo hizo como siervo sufriente, lo hizo como el salvador de todo aquel que se arrepiente genuinamente y confía en Él. Pero en su segunda venida será diferente. Él lo hará como juez. No habrá misericordia alguna para sus enemigos. No habrá misericordia para todo aquel que no se haya arrepentido. ¿Y saben qué? No solamente Jesucristo juzgará, sino que Él mismo hará la guerra. Es Él mismo el que peleará contra sus enemigos. Él mismo peleará contra todo pecador que no se haya arrepentido. Hermanos, el mismo Jesús que hoy salva a sus enemigos, el mismo Jesús que hoy ofrece gracia y misericordia, el mismo Jesús que ofrece salvación, es el mismo que en su venida los juzgará. Es el mismo que en su venida peleará con ellos, es el mismo que en su venida los aplastará sin misericordia. ¿Y saben qué? Esto es justo, porque Él juzga y hace la guerra con perfecta justicia. De estos enemigos, un comentarista dice lo siguiente: los adversarios de Jesucristo esta vez serán pecadores endurecidos, que han desafiado sus juicios y se han burlado del mensaje del Evangelio durante la tribulación. A pesar de todos los devastadores juicios que han experimentado y la poderosa predicación del Evangelio que han escuchado, tercamente rechazarán el arrepentirse. Como ni el juicio ni la predicación los mueven a arrepentimiento, Jesucristo volverá para destruirlos y enviarlos al infierno.
Juan sigue describiendo al jinete, sigue describiendo al rey guerrero, sigue describiendo al rey de reyes en el versículo 12 y ahí hace 3 descripciones más. Miren la primera descripción ahí en el versículo 12. Dice, sus ojos son una llama de fuego. Y aquí Juan vuelve a usar una descripción acerca de Jesucristo que ya ha usado antes, ahí en Apocalipsis 1:14 y en Apocalipsis 2:18, él dice, sus ojos son una llama de fuego. Y aunque esto se refiere a juicio, no es lo único que significa. Esto significa particularmente el conocimiento penetrante, es decir, que nada se le puede escapar o nada se puede esconder de su mirada. Nada. Jesucristo lo conoce todo y escudriña hasta lo más profundo de nuestras almas. Él conoce cada uno de nuestros actos, Él conoce cada uno de nuestros pensamientos, Él conoce cada una de nuestras motivaciones, Él conoce cada una de nuestras emociones, tanto de creyentes como de incrédulos. ¿Saben por qué? Porque sus ojos son como llama de fuego. Esto afirma una vez más que no es posible que juzgue de manera engañosa, sino que juzgue con rectitud, porque nada se escapa de su mirada. Él lo conoce absolutamente todo. Y saben que esto es hermoso para el creyente, porque estamos acostumbrados a ver injusticias todo el tiempo, estamos acostumbrados a ver que el inocente es declarado culpable y el culpable es declarado inocente, aunque todos somos culpables, pero llegamos a ser declarados inocentes por la obra de Cristo en la cruz, si ponemos nuestra confianza en Él. Pero con el Señor no pasa esto porque Él juzga con justicia perfecta, ya que lo conoce todo, y eso también nos debe animar y dar consuelo para los que estamos en Cristo, porque podemos descansar en su justicia y no es en nuestra justicia propia o en la de otros. Juan continúa y menciona la segunda descripción ahí en el versículo 12, y miren lo que dice. Y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y esto es símbolo de realeza y de poder soberano del Rey de Reyes. En Apocalipsis 12:3, Satanás, que es el dragón en una representación simbólica, tiene una diadema en cada una de sus 7 cabezas. Y en Apocalipsis 13:1, la bestia, que es el anticristo, tiene una diadema en cada uno de sus 10 cuernos. Pero Jesucristo, el Rey guerrero, no tiene ni una, ni dos, no tiene ni 7, ni 10. El texto dice que Él tiene muchas diademas como emblema de su realeza, como emblema de su soberanía y su autoridad sobre todo y sobre todos. Por lo que no es posible que alguien se pueda resistir a Él. Aún los gobernantes y reyes de la tierra más poderosos no son nada delante del Rey de Reyes, y tendrán que reconocerlo y tendrán que doblar sus rodillas delante de Él. En el calendario escatológico está el rapto. El Señor Jesucristo viene por la iglesia, luego vienen los 7 años de la tribulación, donde habrá juicios, y se levantará la bestia, el anticristo, con el falso profeta, quienes dirigirán un ejército enorme, pero aún ellos serán aniquilados. Y la bestia y el falso profeta serán arrojados por el Señor al lago de fuego. La tercera descripción del versículo 12 es que tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Juan lo que está viendo aquí es que Jesucristo tiene un nombre, y algunos se preguntan, ¿y dónde estaba escrito ese nombre? ¿Y cuál era ese nombre? Pero ¿qué es lo que está diciendo el texto? Que este nombre no fue revelado.
y que el único que lo conoce es el Señor. ¿Saben qué? Esto nos recuerda nuestra realidad, hermanos. Nos recuerda lo limitados que somos, nos recuerda lo finitos que somos, lo insuficientes que somos delante de Dios, que a pesar que pasemos toda nuestra vida estudiando acerca de Dios, nunca lo podremos llegar a conocer completamente. El Salmo 145:3 dice: grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Y ese es el punto, que ni aún estando en el cielo podemos llegar a conocer completamente al Señor, porque Él es grande. Aún en el cielo, donde no habrá pecado, no es por el pecado que no podemos conocer completamente al Señor, sino porque Él es demasiado grande, porque Él es inmensamente grande. Esto es maravilloso, porque si estamos en Cristo, vamos a conocerlo por la eternidad, seguiremos conociéndolo eternamente. En el versículo 13, Juan da dos descripciones más del Señor. Noten la primera, al inicio del versículo 13, dice: y está vestido de un manto empapado en sangre. La ropa con la que está vestido el Señor Jesucristo está empapada o está teñida en sangre. Y de hecho aquí hay un debate, porque algunos se preguntan de quién es esta sangre. ¿De quién es la sangre con la que está empapada el vestido o el manto del jinete del Señor Jesucristo? En primer lugar, algunos sugieren que esta sangre es la de Cristo, la que Él derramó en la cruz. Pero esto no es posible, porque en este contexto no se habla de la obra redentora del Señor. Otros afirman que esta sangre puede ser de los mártires, y el argumento que plantean algunos es que esta sangre no puede ser de los enemigos, porque en ese momento no se ha librado la batalla. Esa batalla será más adelante, que es la batalla que se conoce como la batalla de Armagedón. Pero aunque la batalla no ha sucedido en este versículo, el hecho de que el vestido esté empapado de sangre es una figura retórica, es proléptico, es decir, que es una anticipación que mira hacia adelante, es anticipar algo que va a suceder en el futuro, como lo es el caballo blanco y como son las vestiduras blancas de sus seguidores que se mencionarán luego. Esta sangre que mancha el vestido del Mesías vencedor no es la suya, no es la sangre de los mártires, es la sangre de sus enemigos. Es la sangre de los enemigos derramada en batalla, y esto es tremendo. Es tal la aniquilación de sus enemigos que su ropa queda empapada de sangre. Y el término que se usa aquí para empapar es el mismo término que se usa para bautizo. Sumergir. Es como decir literalmente que su ropa está bautizada, está sumergida en sangre. Esto es una manifestación visible de la victoria de Jesucristo, donde todos sus enemigos mueren. La segunda descripción del versículo 13 se refiere nuevamente a su nombre. Miren lo que dice: y su nombre es el Verbo de Dios. Con este nombre, Juan una vez más lo que está haciendo es identificar al jinete, que es el Señor Jesucristo. Es interesante notar que este es el único lugar de la Biblia, el único donde se identifica a Jesucristo como el Verbo de Dios. Recordemos que Juan, que es el que está teniendo esta visión, que escribe el libro de Juan, en Juan 1:1 identifica a Jesucristo, pero lo hace como el Verbo. En el principio era el Verbo, y ese Verbo era Dios, y en el versículo 14, ahí Juan 1 dice que ese Verbo se hizo carne. Pero aquí Jesucristo es identificado no solamente como el Verbo, sino que también es identificado como el Verbo
de Dios o la palabra de Dios. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Qué significa esto? Significa que Jesucristo es la revelación misma de Dios. Hebreos 1:13 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y entonces, como Él es el verbo de Dios, como Él es la palabra de Dios, Él es el que ejecuta con perfección o a la perfección todos los propósitos de Dios. Alguien dice: en el pensamiento hebreo una palabra no es un sonido inerte, sino un agente activo que realiza la intención de aquel que habla. La palabra de Dios es Dios cumpliendo su propósito divino. En el versículo 14 vemos una descripción más, pero en este versículo la descripción que vemos es de los que acompañan a Jesucristo. Porque Jesucristo no viene solo, Él viene acompañado. Mire lo que dice el texto: y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, les seguirán sobre caballos blancos. Jesucristo vendrá acompañado y lo hará de los ejércitos que están en los cielos. Y aquí surge una pregunta, y es: ¿quiénes componen esos ejércitos? Y pues aunque hay varias posiciones al respecto, lo más probable es que estos ejércitos estén compuestos en primer lugar por la iglesia, de la cual se describe su vestido en Apocalipsis 19, ahí 7 y 8, que es el mismo que se menciona aquí: lino fino, resplandeciente y limpio. En segundo lugar, por los creyentes de la tribulación, como lo menciona Apocalipsis 7:9. En tercer lugar, por los santos del Antiguo Testamento que resucitarán al final del día de la tribulación, Daniel 12, del 1 al 2. Y en cuarto lugar, por los ángeles, de acuerdo a lo que menciona Mateo 25:31. Ahora, en una guerra, la cantidad de soldados es importante. En una guerra, la cantidad de soldados es relevante porque eso representa la capacidad militar de un ejército. Además, la superioridad numérica proporciona una ventaja en términos de fuerza, y en términos prácticos esto es significativo porque con una estrategia adecuada, con un ejército más grande, se puede ayudar a ganar la guerra. Sin embargo, esto no es lo que sucede acá. Aunque Jesucristo viene acompañado de los ejércitos, Él no lo hace como una estrategia para que le ayuden a ganar la batalla. ¿Saben por qué? Porque Él peleará solo. Estos ejércitos solo le siguen, como se lee al final del versículo 14, solo le acompañan. Y el hecho de que la única ropa que está empapada de sangre sea la de Jesucristo afirma esta verdad. Él peleará solo. Los santos acompañarán al Mesías para reinar con Él por 1000 años, como lo afirma Apocalipsis 24. Lo están acompañando. Él viene como comandante, como general, con miles de soldados a su alrededor, pero Él peleará la batalla solo. Es Él el Mesías guerrero, es el que peleará. Es Él el Mesías guerrero, el que aplastará a sus enemigos. Y es Él, el Mesías guerrero, el que obtendrá la victoria. Y hasta aquí hemos hablado de la descripción del jinete, de la descripción de el rey guerrero. Pero a partir del versículo 14 veremos lo que Él hará, y eso nos lleva al segundo punto: la acción del rey guerrero. Veamos el versículo 15. Dice: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso.
Aquí el autor presenta tres imágenes de lo que hará el rey guerrero. En primer lugar, herir con una espada afilada. En segundo lugar, regir con vara de hierro. Y en tercer lugar, pisar el lagar del vino. Y una vez más es necesario tener en mente lo que ya hemos dicho, que este pasaje tiene varias imágenes, tiene varios símbolos que no son literales, como los caballos blancos que ya mencionamos, como los ojos de llama de fuego, las diademas, y ahora en este versículo la espada afilada, la vara de hierro y el lagar. Miremos la primera imagen, versículo 15, en la primera parte. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Cada una de estas imágenes tiene una cercana conexión con diferentes pasajes del Antiguo Testamento. Y creo que Juan no está citando al Antiguo Testamento, sino que esto es muy interesante y muy sorprendente, porque lo que está haciendo Juan es que está viendo lo que profetizaron siglos antes. Y esto nos recuerda una vez más que toda la Escritura, que la Escritura en su totalidad es inspirada por Dios, la cual la hace inerrante, y lo que está escrito así sucederá. Eso nos debe animar, nos debe dar confianza en el Señor, nos debe dar confianza en su palabra, pero nos debe exhortar a obedecerla. Miren lo que dice Isaías 49:2. ¿Ha hecho quién? Dios. Mi boca como espada afilada en la sombra de su mano me ha escondido. Pero ahora miren lo que dice Isaías 11:4. B. Dice, herirá. ¿Quién herirá? Está hablando allí del Mesías. La tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. El término que se usa aquí para espada se refiere al tipo de espada que usaba el ejército romano. Este tipo de espada era una espada grande, era una espada alargada, no era algo pequeño, no era un cuchillo, sino que era una espada especial para atacar a sus enemigos. Era una espada con gran filo para cumplir el propósito de aniquilar al enemigo. ¿Y a qué se refiere esto? El símbolo de esta espada con un gran filo se refiere al poder infinito de su palabra. Así como su palabra es poderosa para crear todo en el principio, también es poderosa para herir a las naciones que se rebelarán contra él. Y el término que se usa aquí para herir se refiere a golpear fuertemente. Y se refiere a golpear fuertemente al punto de eliminar, lo que muestra una derrota decisiva de los enemigos de Dios. ¿Esto qué significa? Que con el poder de su palabra, el rey guerrero eliminará, destruirá y herirá a sus enemigos. No habrá misericordia aquel día, sino juicio y muerte. El texto continúa y en la segunda imagen dice, y las regirá con vara de hierro. Y aquí en esta porción también hay una conexión interesante con el Antiguo Testamento. Miren lo que dice el Salmo 2:9. Salmo 2:9. Dice, tú, hablando del Mesías, los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Y aunque es una realidad que el Mesías quebrantará y derrotará a sus enemigos, como hemos visto, esta imagen también se refiere al reinado del Mesías sobre las naciones en el milenio.
El término griego que se está usando aquí para regir se puede traducir como pastorear o gobernar. Y aquí no se refiere a que el rey Mesías va a pastorear o va a gobernar a las naciones, porque las va a destruir, las va a aniquilar. Esto se refiere a su gobierno en el reino milenial. Recuerden que después de su segunda venida, Jesucristo establecerá su reino y lo establecerá aquí en la tierra, un reino que durará 1000 años, y allí gobernará con vara de hierro, es decir, con autoridad absoluta, con justicia perfecta y con firmeza inquebrantable. Muchos hoy ponen su esperanza en sí mismos, muchos hoy ponen su esperanza en ciertos gobernantes, muchos hoy ponen su esperanza en ciertos gobiernos y están pensando, con este sí va a llegar el cambio, con este sí habrá justicia. Pero ¿saben qué? El único rey que gobernará perfectamente es Jesucristo. Qué hermoso y qué esperanzador es para nosotros ese día, donde reinaremos juntamente con Él. Eso es lo que dice su palabra. La tercera imagen se da al final del versículo 15 y noten lo que dice: y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. El lagar del vino es lo que se utiliza para extraer el jugo de la uva. Y ese jugo de la uva es lo que posteriormente se va a convertir en vino. ¿Y cuál era el método para hacer eso? El método para hacer eso era que una persona, o dependiendo del tamaño, podrían ser varias personas, se paraban sobre las uvas y empezaban a pisarlas, con el propósito de que saliera el jugo de la uva, pero sin triturar la semilla, para que el vino no se pusiera amargo. Y en Isaías 63, del 1 al 6, vemos una imagen similar, y eso es tremendo, donde Isaías profetiza cómo el Mesías destruirá a sus enemigos. Quiero que vayamos ahí, Isaías 63, del 1 al 6. Dice: ¿quién es este que viene de Edom, que honra con vestiduras de colores brillantes? Este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Es una pregunta. El Señor responde y dice: soy yo, que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo su ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar? ¿Notan ahí la conexión? Miren la respuesta, versículo 3. El lagar lo he pisado yo solo, de los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara, me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces me salvó mi brazo y fue mi furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. Esta imagen es aterradora y simboliza el juicio de Dios, donde Él aplastará a sus enemigos. Y noten que dice: del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y esto expresa la feroz intensidad de la ira, pero de la ira justa y santa, ejecutada por el Dios omnipotente. Es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el que ejecutará a sus enemigos de esa manera. Un comentarista dice: la acumulación de pecado a lo largo de la historia alcanza su punto máximo en la última generación de la historia y hace que los malvados estén maduros para la cosecha retributiva. Wow.
versículo 16. Ahí Juan menciona un título más para el Mesías guerrero. Miren lo que dice: y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí probablemente lo que está pasando es que el manto, estando el jinete sentado en el caballo, llega a cubrir aún su muslo, y Juan ve ese nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es interesante notar que este mismo título ha sido utilizado en la Escritura para referirse al Padre. Por ejemplo, cuando Pablo exhorta a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 6, miren lo que dice en los versículos 14 y 15. Pablo le está diciendo a Timoteo que guarde el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, refiriéndose al Padre. Pero además este título previamente también ya ha sido asignado al Hijo, aunque de manera inversa. Ahí en el capítulo 17, unas hojas atrás de donde estamos, versículo 14 de Apocalipsis. Miren lo que dice: estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. ¿Y qué significa este título? Este título, hermanos, significa que Cristo es el Señor del universo, que Cristo es el Rey soberano sobre todos los reyes de la tierra. Él, Jesucristo, Él y solo Él, es el gobernante supremo. Él es el único con toda autoridad sobre todo lo que existe y sobre todos los que existen. Nadie puede ni siquiera compararse con su majestad. Nadie puede compararse siquiera con su poder infinito. Y solamente Él tiene derecho al título Rey de Reyes y Señor de Señores. Título que a la vez afirma su victoria gloriosa sobre todos sus enemigos y que a la vez afirma que su reino es por toda la eternidad. Este pasaje describe al Rey de Reyes y Señor de Señores, describe al Señor Jesucristo que regresará en victoria, describe al Rey guerrero que vendrá no para salvar, sino para juzgar. Describe al Rey guerrero que viene para pelear y para aniquilar en el furor de su ira justa. Hermanos, Jesucristo regresará. Y ese día está más cerca hoy que ayer. Y quiero hablarte a ti que no estás en Cristo. Y tú lo sabes. Tal vez estás aquí sentado, pero sabes que no estás en Cristo. Tal vez estás aquí sentado, pero sabes que Jesucristo no es tu Señor. Tal vez estás aquí sentado, pero sabes que Cristo no es el Dios de tu vida. Quiero decirte que hoy hay misericordia, pero ese día no habrá misericordia. Hoy hay gracia, pero ese día no habrá. Hoy hay salvación, pero ese día solamente habrá destrucción. ¿Y sabes qué? Tal vez si mueres hoy y no estás ese día allí, tu destino será el mismo destino de los que serán eliminados y destruidos ese día. Condenación eterna en el lago de fuego. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sería necio que te pararas de acá después de haber escuchado lo que dice la palabra inerrante de Dios y salir como si nada.
Lo que tienes que hacer es salir corriendo a los pies de Jesucristo, arrepintiéndote de tu pecado y poniendo tu confianza en Él. Entrega tu vida a Cristo, ahora que puedes hacerlo. Por otra parte, como creyentes, esta realidad, hermano, nos debe hacer rendir en adoración ante el Señor. ¿Saben por qué? Porque esto es lo que tú y yo merecemos. Nosotros no somos mejores que los que van a ser aniquilados ese día. Lo que tú y yo merecemos es la condenación eterna, pero por gracia inmerecida el Señor nos ha salvado, nos has hecho parte de su familia. Tú y yo debemos rendirnos en adoración, viviendo vidas que ofrecen sacrificios espirituales delante de Él. Viviendo vidas de piedad que le agraden al Señor. Pero a la vez, hermanos, esta realidad nos debe animar porque sabemos que la victoria es de Cristo. Esta verdad nos debe animar porque tenemos esperanza de una vida eterna juntamente con Él. Esta verdad nos debe animar porque reinaremos con Cristo y gozaremos de Él para siempre. Pero esta verdad también nos debe exhortar a proclamar a Cristo y hacerlo hoy, porque hoy hay misericordia y ese día no. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos perdón porque como creyentes debiéramos amar tu venida. A veces amamos más las cosas de este mundo, Señor. Gracias por la verdad de tu palabra, por la realidad de tu venida victoriosa, Señor, en gloria. Gracias por el privilegio que nos concedes de ser tus hijos, Señor, donde podremos vivir una eternidad contigo. Podemos gozar de ti para siempre. Ten misericordia, Señor, de los que no te conocen. Por favor, transforma sus corazones y hazlos tus hijos para tu gloria. Amén.